Todos en Red Basin se rieron cuando Tessa Kalewa dijo que conservaría el pozo de piedra seca mientras estuviera en medio de su terreno. Brock Harrington se ofreció a pagar para rellenarlo, insistiendo en que las únicas cosas enterradas allí abajo eran roca, polvo y los sueños absurdos de una madre soltera que no sabía nada de agricultura. Entonces Juniper, la vaca más vieja de Tessa, comenzó a quedarse junto al borde. Cada tarde se negaba a moverse. Una noche, Tessa salió para llevarla de vuelta a casa y miró por encima del borde hacia la oscuridad. Entonces, desde algún lugar muy por debajo de la superficie, una tenue luz dorada brilló una sola vez y desapareció. Si quieres saber qué encontró Juniper debajo de aquel pozo olvidado, suscríbete al canal y acompaña a esta tranquila mujer en el giro más satisfactorio de la historia de Red Basin. Recuerdo la mañana en que llegó porque recuerdo todas las mañanas que ha vivido aquella tierra, y pocas de ellas llevaban tanta determinación dentro de una sola camioneta. Tessa Kalewa subió por el camino de grava con un remolque para caballos aunque no tenía ningún caballo, una caja de herramientas más pesada que su maleta y una carpeta de documentos firmados 3 días antes en una oficina del condado que olía a café quemado. Tenía 36 años. El matrimonio que había dejado atrás había terminado sin gritos y sin piedad, y casi cada dólar que había ahorrado durante 11 años trabajando como contadora para una empresa de suministros agrícolas se había ido en 38 acres a las afueras de un pueblo que no esperaba que durara ni una temporada. La casa seguía en pie, algo que el anuncio había considerado una ventaja. El granero estaba inclinado. Las cercas se habían podrido hasta convertirse más en sugerencias que en límites, y la mayor parte del pastizal llevaba una década volviendo a ser artemisa y pasto invasor sin que nadie se molestara en discutirlo. Entonces llegó al pozo y se detuvo, como se detiene una persona frente a algo que no encaja con su propia descripción. Estaba casi exactamente en el centro de la propiedad, un círculo de piedras cuidadosamente colocadas que se elevaba casi 1 metro por encima de la hierba, cubierto por una lámina de madera contrachapada deformada que algún propietario anterior había sujetado con un contrapeso de tractor y un pedazo de riel de ferrocarril. El diámetro era extraño. Los pozos agrícolas de aquella zona tenían entre 60 y 90 centímetros de ancho. Se excavaban estrechos porque lo estrecho era barato y lo estrecho era rápido. Pero aquel círculo medía más de 1,80 m de lado a lado, y las piedras habían sido cortadas y escuadradas en lugar de simplemente recogidas y apiladas. Alguien había gastado dinero de verdad en aquello, en una época en la que nadie en aquel valle gastaba dinero de verdad en nada. Y después alguien más se había tomado la molestia de hacer como si nunca hubiera existido. El expediente de la propiedad no decía casi nada. En la sección donde se enumeraban las mejoras y cargas, una sola línea había sido escrita a máquina, con una máquina que ya no existía en ningún lugar del condado, y decía, Pozo número 3, abandonado. No había ninguna profundidad registrada, ningún permiso de perforación, ninguna fecha de finalización, ningún informe de sellado. El agente inmobiliario se encogió de hombros cuando ella preguntó y le dijo que aquel pozo llevaba seco más de 40 años, que todo el mundo lo sabía, que los 3 propietarios anteriores habían pensado en rellenarlo y que todos habían decidido que el hormigón costaría más que la molestia. Ella preguntó desde cuándo estaba seco, y el agente respondió que por la misma razón por la que todo estaba seco allí afuera, que era simplemente por el hecho de estar en Wyoming. Tessa aceptó la respuesta y compró la granja de todos modos. Porque el precio era bajo, las tierras eran reales y porque había llegado a una edad en la que una persona deja de esperar a que le den algo y simplemente toma lo que está disponible. Comenzó su rebaño de manera pequeña y honesta. 1 docena de cabezas compradas en 2 subastas durante 4 semanas, en su mayoría Hereford porque los Hereford perdonan los errores de un principiante con las cercas. La más vieja era una vaca de cara blanca y cuerpo ancho, cuyo arete del propietario anterior decía Juniper. Tenía 12 años y las patas traseras comenzaban a moverse con lentitud. Era lo bastante dócil como para que la hija de Tessa pudiera caminar debajo de su barbilla sin que ninguna de las dos se preocupara. La niña tenía 7 años aquel verano y pasó la mayor parte en casa de su abuela, en Casper, mientras su madre hacía habitable la casa. Volvería a una granja que ya estaba cambiando de maneras que nadie había planeado. La menciono una sola vez aquí y volveré a mencionarla pocas veces,
porque esta historia no pone a una niña en medio de lo que los adultos se hicieron unos a otros. La noticia de que una madre soltera había comprado la granja Kalewa atravesó Red Basin más rápido que cualquier tormenta. En un pueblo de 1100 habitantes, la propiedad es la única genealogía que importa. Y para el final de su segunda semana, Tessa ya había sido tema de conversación en el restaurante, en el elevador de granos y en las dos iglesias. Conoció a Brock Harrington por primera vez en la tienda de maquinaria agrícola, donde había ido a preguntar el precio de unas grapas para cercas y de una máquina usada para clavar postes. Él había ido allí sin ninguna razón concreta, salvo que los hombres como Brock Harrington suelen aparecer donde pueden ser vistos. Tenía 48 años, las sienes plateadas de esa manera que el dinero consigue, y llevaba un abrigo de lona que probablemente nunca había visto una tormenta de verdad. Era dueño de Harrington Ree Holdings, y su familia poseía miles de acres, 2 silos de almacenamiento de grano y un sistema privado de agua que pagaba casi la mitad del condado. Era educado delante de la gente, que es algo muy diferente de ser amable. Cuando el empleado mencionó que Tessa se había quedado con la antigua propiedad de los Kalewa, Brock se volvió con una sonrisa ya preparada y preguntó si el pozo de piedra había venido incluido o si había pagado un extra por él. Alguien cerca de la caja se rió. Y una vez que un hombre se ríe, los demás solo siguen la corriente. Brock explicó con el tono paciente que una persona utiliza con un niño en un funeral que su propio padre había recorrido aquellas tierras en la década de 1960, había observado detenidamente el pozo y había llegado a la conclusión de que no valía absolutamente nada. Un agujero en medio de un pastizal que cualquier operación agrícola seria habría rellenado antes de la primera temporada de partos. Dijo que se lo contaba como una cortesía, para que ella no desperdiciara su dinero descubriéndolo por sí misma. Tessa dejó las grapas sobre el mostrador y dijo que, si el pozo no valía nada, entonces jamás le daría problemas a él. La risa se detuvo un segundo antes de tiempo, y vi cómo la sonrisa de Brock Harrington permaneció exactamente donde estaba mientras todo lo que había detrás de ella cambiaba. Esa tarde contó el ganado al anochecer y le faltaba una vaca. Encontró a Juniper más allá del área de maquinaria, de pie junto al borde del pozo de piedra, con la tapa de madera todavía asegurada y los últimos rayos de luz tiñendo de naranja su lomo. La vaca no estaba bebiendo porque no había nada que beber. Tampoco estaba pastando, aunque la hierba a sus pies permanecía intacta y verde después de años en los que nadie se había molestado en tocarla. Simplemente había colocado la cabeza sobre las piedras y la había bajado, mirando hacia el interior de un agujero que todo el condado estaba de acuerdo en que no contenía nada. Y no se movió cuando Tessa pronunció su nombre. Entonces Tessa comenzó a investigar el pozo por su cuenta un domingo, apartando la tapa de madera y utilizando una buena linterna y un puñado de piedras del camino de entrada. Dejó caer la primera piedra y contó. No escuchó que tocara fondo cuando esperaba hacerlo. Dejó caer una segunda y volvió a contar. Pasaron más de 3 segundos completos antes de que un golpe seco subiera por el conducto. Plano y duro. El sonido de una roca golpeando otra roca. No hubo salpicadura. No hubo eco húmedo, ni goteo, ni olor a agua estancada. Solo aire frío que subía por su rostro en una columna lenta, una corriente que parecía estar al menos 8,5 grados más fría que el aire de aquella tarde. El pozo era profundo, mucho más profundo que un pozo agrícola, y estaba tan seco como el agente había prometido. Y estaba respirando. La historia llegó a la tienda de alimentos para ganado antes de que ella misma hubiera decidido qué pensar, porque un vecino la había visto allí con la linterna. Y los vecinos son el sistema de comunicación más antiguo del mundo. Brock Harrington estaba apoyado contra el mostrador cuando ella entró a comprar alimento para el ganado, y se volvió hacia los 2 hombres que estaban a su lado y dijo, lo bastante alto como para que todos lo escucharan, que había oído que la nueva propietaria de la granja Kalewa estaba recibiendo consejos agrícolas de su ganado. Dijo que quizá la vaca entendía mejor el valor de aquella tierra que la mujer que había firmado por ella. Los hombres se rieron. Tessa cargó sus sacos, pagó y no dijo absolutamente nada. Y entonces noté que sus silencios no eran los silencios de alguien que no sabía qué responder. Brock la siguió hasta el estacionamiento. Y allí su tono cambió por completo,
adoptando una amabilidad razonable que resultaba mucho más peligrosa. Dijo que quería ayudarla, que una persona que estaba empezando de nuevo merecía una oportunidad justa. Y entonces le ofreció comprar las 12 acres traseras de su propiedad por una cantidad lo bastante baja como para ser un insulto, pero lo bastante atractiva como para convertirse en una tentación. Dijo que el terreno detrás de su casa era irregular y rocoso y que nunca tendría valor para nadie. Que gastaría más dinero en cercas y minerales de lo que jamás conseguiría recuperar. Y que solo hacía la oferta porque su límite oriental colindaba con esas tierras y le gustaban los terrenos bien delimitados. Tessa le preguntó por qué un hombre querría poseer 12 acres de una tierra que acababa de describir como inútil. Brock respondió algo sobre mantener todo en orden y subió a su camioneta. Ella condujo de regreso a casa pensando en aquella pregunta durante todo el trayecto, y la respuesta nunca terminó de encajar. 4 noches después, cayó una fuerte lluvia que dejó el aire limpio y frío, y Tessa salió en plena oscuridad para revisar el pastizal bajo en busca de zonas erosionadas. Juniper no había regresado. Estaba junto al círculo de piedras, exactamente en el mismo lugar. Tessa se colocó a su lado y apuntó la linterna directamente hacia abajo por primera vez desde las pruebas del domingo. A unos 9 metros por debajo del borde, hacia un costado en lugar de apuntar al fondo, algo devolvió el haz de luz. Un pequeño destello intenso, del color de una cerilla recién encendida. Movió la mano, cambió el ángulo y desapareció. Volvió a mover la luz y ya no pudo encontrarlo. Y permaneció allí durante 11 minutos intentando localizarlo, mientras la vieja vaca respiraba a su lado en medio de la oscuridad. Gavin Pierce había perforado y limpiado pozos en 3 condados durante 31 años y llevaba 4 medio retirado, lo que significaba que todavía trabajaba cuando alguien se lo pedía amablemente y le pagaba en efectivo. Llegó un martes con una camioneta llena de cuerdas, un trípode, un casco que obligó a Tessa a ponerse aunque ella se quedaría en la superficie y el escepticismo tranquilo de un hombre al que habían llamado a inspeccionar cientos de supuestos milagros que terminaban siendo simplemente agua subterránea. Pasó la primera hora examinando únicamente las piedras y para cuando terminó, su escepticismo había desaparecido. Le dijo que aquello no era un pozo agrícola. Las piedras estaban cortadas, alineadas y encajadas, y el muro tenía fácilmente 3 veces el grosor de cualquier estructura que un granjero hubiera construido para obtener agua. Y descendía de la misma manera, trabajado y deliberado, hasta donde alcanzaba la luz. Entonces encontró algo que cambió por completo el rumbo de aquel verano. A unos 8 metros de profundidad, en el lado sureste del pozo, el muro se abría hacia un espacio horizontal de aproximadamente la altura de un hombre. Pero aquel espacio había sido cerrado con piedras sueltas que no coincidían con la roca del entorno. Gavin dijo que aquel relleno estaba mal. Las piedras eran angulosas y estaban recién fracturadas, mientras que la pared del pozo estaba desgastada por el tiempo. Eso significaba que las piedras habían venido de otro lugar y habían sido colocadas allí. Y la abertura que había detrás tenía bordes cortados en ángulo recto. En las esquinas superiores todavía podían verse las marcas de las herramientas. Alguien había excavado una cámara lateral desde un pozo vertical y después había rellenado su entrada a mano. Y ninguna de esas 2 cosas ocurre por accidente. La noticia corrió como siempre lo hacía. Al 4.º día, la camioneta de Brock Arrington subió por el camino de entrada sin invitación y se estacionó en un lugar desde donde pudiera verse perfectamente desde la carretera. Se quedó en el borde de la zona de trabajo de Gavin, con las manos dentro de los bolsillos del abrigo, observando cómo una mujer izaba con una cuerda un cubo lleno de piedras que probablemente llevaban un siglo allí. Preguntó, con auténtica diversión, si realmente había decidido gastar dinero excavando un agujero muerto. Le dijo que lo responsable sería destinar ese dinero a la comida que necesitaría durante el invierno, porque había oído en el elevador de granos que ya estaba comprando a crédito. Y se aseguró de que Gavin lo escuchara cuando añadió: la gente con dinero compra tierras para que produzcan. La gente desesperada compra tierras y después reza sobre ellas. Aquella tarde, Tessa se duchó, se cambió de camisa y condujo hasta la sede del condado, donde pasó 4 horas revisando registros de escrituras y antiguos planos de propiedades. Cuando salió,
llevaba fotocopias y el comienzo de algo que todavía no comprendía. La granja Calewa no siempre había tenido 38 acres. Durante la última década del siglo XIX, había sido la esquina noroeste de una propiedad de poco menos de 4.000 acres, perteneciente a una compañía ganadera y terrateniente que había sido creada con capital del este y finalmente disuelta después de una serie de inviernos devastadores. El antiguo plano de la propiedad mostraba toda la extensión. Y en aquel plano había 3 pozos marcados con la cuidadosa letra del topógrafo. El pozo número 1 tenía anotada la profundidad y una observación que decía: agua buena, ganado. El pozo número 2 tenía la profundidad y una nota que decía: agua, casa y huerto. El pozo número 3 no tenía profundidad, ni nota, ni descripción de ningún tipo. Estaba exactamente donde se encontraba ahora su círculo de piedras. Y junto a él, escrito con una letra más pequeña y ligeramente torcida, alguien había dibujado 2 letras y un punto. Las letras eran S y H. No había ninguna leyenda en el documento que explicara su significado. Ninguna clave. Ninguna anotación similar en las casi 4.000 acres. Tessa le mostró la copia a la empleada que llevaba 22 años trabajando en aquella oficina. La mujer acercó el documento a la ventana y dijo que jamás había visto aquella marca en ningún plano del condado. Tessa condujo de regreso a casa en la oscuridad con la fotocopia sobre el asiento del acompañante. Y cuando los faros iluminaron el pastizal, la vieja vaca ya estaba junto a las piedras. La noche en que la luna quedó en el ángulo perfecto llegó durante la 3ª semana de agosto. El cielo estaba despejado y sin viento. La luz de la luna blanqueaba el paisaje, apenas 3 días antes de estar llena. Juniper abandonó el rebaño a las 10:05, como siempre. Pero aquella vez no se acomodó para regresar a casa al anochecer. A las 9, Tessa dejó de esperar y salió caminando con una linterna que ni siquiera encendió. La luna estaba lo bastante baja hacia el oeste como para proyectar un ángulo plateado directamente dentro del pozo abierto. La vaca estaba exactamente donde siempre se colocaba, en el lado sureste, con la cabeza sobre las piedras y completamente inmóvil. Tessa apoyó las manos sobre la roca fría y miró hacia el interior de un pozo que durante un siglo probablemente solo había recibido luz 1 o 2 veces al año. Y algo en la oscuridad devolvió un pequeño y limpio destello dorado. Gavin regresó a la mañana siguiente con una cámara de inspección prestada montada sobre una varilla de fibra de vidrio. Los dos pasaron 5 horas introduciéndola lentamente y observando una pequeña pantalla sucia a la sombra de la camioneta. Lo que encontraron estaba detrás del montón de piedras, medio enterrado en una acumulación de sedimentos que había ido entrando durante décadas. Era plano, alargado y claramente fabricado por el hombre. Una de sus esquinas había quedado limpia por el roce de la tierra y la grava que caía desde arriba, dejando al descubierto una superficie metálica. Y junto a ella, iluminados por la propia lámpara de la cámara, había varios puntos pequeños y brillantes dispersos entre el sedimento como pedazos de vidrio roto. Ninguno de los dos podía decir qué era. Pero ambos podían afirmar, sin la menor duda, que alguien lo había colocado allí deliberadamente y después había construido un muro para ocultarlo. Tessa quería retirar el relleno esa misma semana. Gavin Pierce se negó. Y quiero dejar constancia de esa negativa, porque fue la razón por la que esta historia terminó como terminó en lugar de acabar en un informe del forense del condado. Le explicó que un pozo abierto durante un siglo puede mantenerse en pie simplemente por costumbre, y que en el momento en que retiraran material de uno de sus lados descubrirían en que se había estado apoyando el otro. Quería una evaluación de estabilidad, apuntalamiento adecuado, un sistema de arnés con 2 anclajes independientes y una segunda persona en la superficie en todo momento. Dijo que en 1994 había tenido que sacar a un amigo de un agujero y que jamás había conseguido olvidar el sonido de aquel momento. Tessa lo escuchó. Después pagó la evaluación. Y el trabajo se detuvo durante 11 días mientras esperaban los resultados. Brock Harrington regresó el 8º día y todo en él había cambiado. Esta vez no había público ni una broma esperando detrás de sus dientes. Subió al porche, se quitó el sombrero y le dijo que había estado pensando en su situación y que había decidido hacerle una oferta seria.
Entonces mencionó una cifra por toda la granja, la casa, las construcciones y los 38 acres. Era casi un 40% más de lo que Tessa había pagado 11 meses antes. Dijo que sería una compra limpia, pagada en efectivo, sin condiciones de financiación y con una entrega de la propiedad en 60 días. Podía tener los documentos listos para ella el viernes. Tessa permaneció en la puerta con un paño de cocina todavía en la mano y le recordó que apenas 2 semanas antes él había dicho delante de toda una tienda que aquella propiedad no valía nada. Brock respondió con suavidad que estaba ayudándola a salir de una mala inversión antes de que le costara todavía más dinero. Ella le preguntó por qué un hombre pagaría un 40% por encima del valor de mercado para rescatar a una desconocida de una mala inversión. Él le respondió que entendería mejor los negocios cuando llevara más tiempo en ellos. Tessa dijo que no. Brock sonrió. La sonrisa permaneció en su rostro, pero algo debajo de ella cayó varios grados. Se volvió a poner el sombrero y dijo que esperaba que no terminara lamentando su orgullo. La carta llegó el jueves, impresa en el papel grueso de un despacho de abogados de Cheyenne. Tenía 3 páginas y estaba escrita para intimidar. Harrington Lee Holdings afirmaba que, en virtud de unos documentos registrados durante la década de 1920, la familia Harrington conservaba derechos históricos de exploración y extracción sobre el terreno circundante, incluido el pozo identificado como número 3. Y sostenía que cualquier excavación, extracción o alteración de materiales en aquel lugar sin su consentimiento por escrito expondría a Tessa Calewa a demandas por apropiación indebida e interferencia con sus derechos. Exigía que todos los trabajos se detuvieran en un plazo de 10 días. No decía que creían que había allí abajo. No necesitaba hacerlo. Y eso era precisamente lo que delataba sus intenciones. Elaine Porter tenía una oficina encima de una ferretería, a 2 pueblos de distancia, y llevaba 26 años dedicándose exclusivamente a asuntos relacionados con tierras, agua y derechos minerales en aquella parte del estado. Leyó la carta 2 veces. Después la leyó una tercera vez con un bolígrafo en la mano. Y comenzó a reírse a mitad de la segunda página. Le dijo a Tessa que aquella carta estaba hecha casi por completo de adjetivos. Citaba 3 documentos registrados, y todos estaban vinculados a la parcela situada inmediatamente al este, las tierras que los Harrington realmente poseían desde la década de 1920. Y ninguno de ellos contenía una descripción legal que llegara hasta el otro lado de la línea divisoria y alcanzara la granja Calewa. Lo que la familia poseía, explicó Elaine, era un derecho real sobre una propiedad real. Simplemente no era sobre aquella propiedad. Así que en septiembre fueron a la reunión del condado sobre el uso del agua, porque Elaine quería que Tessa estuviera presente antes de que llegara cualquier documento oficial y porque entendía que, en un condado pequeño, una cosa era lo que quedaba registrado y otra muy distinta lo que la gente recordaba. La reunión duró 2 horas y trató sobre asignaciones de riego y medidas de emergencia por la sequía. Y cuando se abrió el turno para hablar, Brock Harrington se puso de pie frente a unas 40 personas y cometió su error. Habló con la voz de un hombre que pretendía ser generoso y dijo que quería abordar con delicadeza un rumor que estaba circulando, porque los rumores perjudicaban el valor de las propiedades de todos. Dijo que una nueva propietaria al oeste de su límite se había convencido de que había una historia de tesoros escondida en un agujero abandonado y que, aunque comprendía que cualquiera podía estar teniendo dificultades para hacer frente a sus pagos, el condado no debería tener que entretener fantasías. Con un pequeño encogimiento de hombros, fingiendo pesar, sugirió que probablemente el banco resolvería aquel asunto antes que el pozo. La sala quedó en silencio. En ese momento ocurrió algo particular, de esas cosas que suceden cuando todos se dan cuenta al mismo tiempo de que habían estado riéndose de la persona equivocada. Brock dijo que la carta hablaba por sí sola. Tessa respondió que estaba de acuerdo y volvió a sentarse. El presidente pasó al siguiente punto de la agenda, y observé cómo las 40 personas que quedaban en aquella sala pasaron el resto de la reunión haciendo cuentas que 1 hora antes ni siquiera habían considerado. Después, en el estacionamiento, un anciano con una camisa de botones esperó junto a la camioneta de Tessa hasta que el resto de la gente se dispersó. Warren Pike tenía 81 años y había vivido toda su vida en aquella cuenca. Y antes que él,
Su padre había trabajado para la compañía de tierras que había controlado las 4000 acres antes de que los inviernos terminaran por desmembrarla. Dijo que no había pensado en todo aquello durante 50 años, pero que la pregunta de Tessa había removido algo que creía olvidado. Le contó que su padre solía hablar de los pozos de aquella propiedad por su nombre. El 1 y el 2 eran pozos de agua normales. Pero después estaba el otro. El que su padre nunca llamaba pozo. Su padre lo llamaba el agujero de prospección. Tessa permaneció de pie en aquel estacionamiento de grava, en medio de la oscuridad, y sintió que las 2 letras escritas con tinta en un plano de 130 años de antigüedad cambiaban de significado frente a sus ojos. No eran las iniciales de un santo. No eran el apellido de una familia. No eran una marca de propiedad. Era un agujero de prospección. No había sido excavado para buscar agua. Había sido excavado para averiguar qué había bajo tierra por personas a las que les pagaban para buscar. Y después había sido rellenado y olvidado por personas que no querían decir lo que habían encontrado. Tessa regresó a la oficina de registros. Esta vez pidió los archivos del ferrocarril. Le llevó 2 visitas y mucha paciencia por parte de una empleada encontrar lo que buscaba. En una carpeta de correspondencia fechada en 1920 y tantos, una subsidiaria de una compañía ferroviaria de Denver había encargado un estudio geológico de toda la cuenca como parte de un proyecto para construir una línea secundaria que saliera hacia el norte del valle. La ruta fue estudiada, marcada y discutida durante 3 años. Después fue cancelada cuando el financiamiento se derrumbó durante la crisis económica. El informe final de campo tenía 9 páginas de descripciones técnicas y 1 página de contabilidad. Y al pie de la última página, bajo el encabezado de disposición de materiales, había una sola línea escrita a máquina por un hombre que jamás habría imaginado que alguien la leería un siglo después. Muestras y efectivo depositados en el Pozo 3. Abrieron la cámara el 2º sábado de octubre. Les llevó casi todo el día. Y diré algo claramente, fue una de las excavaciones menos dramáticas de la historia de las cosas enterradas. Gavin Pierce descendió con un arnés completo, sujeto a un sistema certificado, mientras un segundo hombre controlaba el freno y Tessa permanecía arriba con la radio. Durante 6 horas, Gavin retiró el material de relleno cubeta por cubeta. En el borde del pozo, un geólogo llamado Nolan Avery registraba cada carga. El doctor Avery había llegado desde Laramie por una tarifa de consultoría que Tessa apenas podía permitirse. Quería tener a un experto independiente, alguien que no tuviera ningún interés en el condado ni en las viejas rencillas. Y él había aceptado principalmente porque jamás había oído hablar de unas muestras de 1902 que hubieran sobrevivido en algún lugar del estado. Lo que sacaron fue una larga caja metálica, con las juntas oxidadas y las bisagras convertidas prácticamente en polvo. Dentro había 41 bolsas de tela con muestras. La mayoría estaban podridas en los pliegues y cada una estaba cerrada con una etiqueta de alambre. Los puntos brillantes que la cámara había captado eran exactamente lo que Nolan Avery había sospechado al ver las fotografías. Y lo confirmó antes de terminar de abrir la tercera bolsa. Cristales de pirita de hierro, gruesos, cúbicos y sorprendentemente reflectantes, estaban esparcidos entre el sedimento donde algunas bolsas habían fallado y habían dejado escapar su contenido un siglo atrás. Oro de los tontos, en el sentido más literal y antiguo de la expresión. Bajo el sol bajo del final de la tarde, con la luz descendiendo por el pozo en el único ángulo que permitía la geometría, aquellos cristales devolvían un destello dorado que una mujer parada en el borde podía ver y después jamás volver a encontrar exactamente igual. Al anochecer, Tessa estaba sentada sobre el portón trasero de su camioneta, con las 41 bolsas podridas extendidas sobre una lona frente a ella. Y todas y cada una contenían roca. No oro. No plata. Ni una sola cosa que pudiera vender. Arenisca, esquisto, arcilla gris, algo de cuarzo y más pirita. Todo había sido cuidadosamente recogido por hombres que habían muerto antes de que naciera la abuela de Tessa. Todo aquello valía exactamente nada en cualquier laboratorio de análisis de minerales de Estados Unidos. Había pasado 4 meses investigando. Había gastado la mayor parte de su presupuesto de reparaciones.
Había puesto en peligro la propiedad de su granja. Y en el fondo del misterio había una caja llena de piedras. Brock se enteró en menos de 2 días, porque siempre se enteraba en menos de 2 días. Esta vez ni siquiera fue a la granja. Lo dijo en el restaurante, sentado a una mesa con otras 6 personas, y para el jueves las palabras habían llegado hasta Tessa prácticamente intactas. Dijo que había advertido a todo el condado desde el principio. Que la mujer de la propiedad Kalewa había pasado un mes excavando y había encontrado piedras. Y que esperaba que alguien hubiera tomado una fotografía para sus tarjetas de Navidad. La semana siguiente, su agente envió una nueva oferta escrita por toda la granja. La cifra era inferior a la que había ofrecido en agosto. Y también inferior a la que había ofrecido en julio. Aquella reducción no era una corrección del mercado. Era un mensaje. Y estaba pensado para ser entendido como tal. Mientras tanto, Nolan Avery no se había marchado. Había notado algo en la lona que nadie más tenía motivos para notar, y eso hizo que permaneciera en Red Basin 3 días adicionales, pagando sus propios gastos. Las etiquetas de alambre de las bolsas tenían números, todas ellas, siguiendo una secuencia. Era la numeración habitual de un equipo de prospección trabajando sobre el terreno. Eso significaba que aquellas bolsas no eran recuerdos. Eran registros. 39 de las 41 tenían etiquetas con un prefijo relacionado directamente con el pozo. Eso era exactamente lo que cabría esperar de materiales extraídos de aquel lugar. Pero 2 no. Una de esas 2 tenía una etiqueta marcada con las letras R y B y el número 17. Y el material que contenía era una arcilla de color gris verdoso pálido que no podía proceder de ninguna profundidad de aquel pozo. Porque aquel pozo nunca había atravesado nada parecido. En la parte posterior de la etiqueta, escrito a lápiz, apenas visible pero legible con una lupa, había un par de coordenadas de prospección. Nolan las trazó 2 veces. Una vez a mano. Y otra utilizando una computadora portátil sobre el plano moderno del condado. Las 2 veces llegaron exactamente al mismo punto. Una ubicación situada en la esquina norte de las 38 acres de Tessa Kalewa, a unos 550 metros del lugar donde estaban. Envió una parte de aquella bolsa a un laboratorio de Reno y otra a un colega de la universidad. Los resultados llegaron 19 días después. Y eran interesantes de una manera que hizo que Nolan se volviera cuidadoso en lugar de emocionarse. La arcilla contenía litio en concentraciones muy superiores a las que deberían producir las formaciones circundantes, en una forma mineralógica asociada con ciertos depósitos alojados en arcilla, en lugar de depósitos de salmuera o roca dura. Se lo explicó a Tessa en la mesa de su cocina, utilizando una libreta. Y se lo explicó con honestidad. Eso significaba que dedicó más tiempo a explicar lo que aquellos resultados no significaban que lo que sí podían significar. Una muestra de un solo punto no constituye un depósito. No es un recurso. No es una reserva. Y definitivamente no es una mina. Era un único valor anómalo procedente de una bolsa de tierra recogida antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces Nolan hizo la última parte del trabajo. La parte sencilla que convierte una curiosidad en una historia. Buscó en los registros estatales de exploración y minerales correspondientes a los municipios alrededor de Red Basin, esperando no encontrar nada. Pero encontró una solicitud de permiso para exploración regional presentada discretamente 19 meses antes por una pequeña empresa de servicios geológicos con sede en Colorado. El permiso cubría una zona de exploración que rodeaba las 38 acres de Tessa por 3 lados y se detenía exactamente en los límites de sus cercas. Nolan siguió los registros corporativos a través de 2 documentos hasta llegar a la empresa matriz que la poseía por completo. La empresa matriz era Arrington Ridge Holdings. Lo que la oficina de los Arrington tenía guardado en una caja de correspondencia, comprada a un administrador judicial junto con la parcela situada al este de la propiedad de Tessa en la década de 1920, era una referencia a una prospección, una formación prometedora y muestras conservadas en la propiedad. Lo que aquella caja no contenía era una ubicación. Las coordenadas estaban escritas a lápiz en una etiqueta dentro de una bolsa de tela,
en el fondo de un pozo. Y el pozo estaba en la única parcela que su familia nunca había conseguido comprar. Así que durante 3 décadas los Arrington habían hecho lo único que podían hacer: adquirir todo lo que rodeaba aquella tierra y esperar. Y asegurarse de que quienquiera que poseyera el centro creyera que el centro no valía nada. Su padre había recorrido aquellas tierras y había llamado inútil al pozo delante de testigos. Brock había hecho exactamente lo mismo en una tienda de alimentos para ganado, frente a una mujer que esperaba que desapareciera en menos de un año. No mentía sobre el pozo únicamente porque fuera cruel, aunque lo era. Mentía porque aquella mentira era un activo. Y había funcionado a la perfección durante 50 años. Hasta que una vieja vaca comenzó a quedarse en el lugar equivocado a las 5 de la tarde. Elaine Porter hizo en una semana lo que Brock había pasado toda una carrera intentando impedir. Registró oficialmente los derechos e intereses de Tessa sobre la propiedad. Presentó una respuesta formal a la carta de Cheyenne, citando los límites legales exactos de los 3 documentos que habían mencionado y devolviéndoselos a sus propios autores. Y exigió por escrito los registros históricos de exploración que Arrington Lee Holdings tenía en su poder, argumentando que eran documentos relevantes para la reclamación que ellos mismos habían presentado. Ese último movimiento fue el anzuelo. Y funcionó. 10 días después, la demanda que habían amenazado con presentar no había aparecido. Y nunca aparecería. Brock Arrington condujo solo por el camino de entrada de Tessa un domingo por la tarde y llamó a su puerta como si fuera un vecino. Por primera vez fue agradable. Elogió la cerca que ella había reconstruido a lo largo de la carretera del condado. Y tenía razón. Era un trabajo excelente. Dijo que pensaba que ambos habían empezado con mal pie y que él asumía parte de la culpa. Y entonces le ofreció una cantidad por la granja que superaba en más del triple lo que Tessa había pagado. La oferta estaba estructurada de manera que ella pudiera conservar la casa y 5 acres y arrendárselos a él por $1 al año. Y lo dijo con la tranquilidad de un hombre que jamás había imaginado que alguien pudiera rechazar una oferta como aquella. Tessa le agradeció que hubiera ido y le dijo que aquel mes no firmaría nada. Su paciencia se quebró en el espacio de una sola respiración, y desde entonces he pensado que probablemente fue la respiración más cara que jamás tomó. Dijo que ella no tenía la menor idea de lo que estaba sosteniendo, que era una contadora con un pasatiempo y una cuerda, y que una tierra como aquella requería capital, experiencia y contactos que ella jamás tendría. Tessa dejó que terminara. Después dijo con mucha calma que, apenas un momento antes, él había sido quien les decía a todos que allí abajo no había absolutamente nada. Y que acababa de admitir, de pie en su propio porche, que ella estaba sosteniendo algo. Él no respondió. La miró como mira un hombre una puerta que acaba de escuchar cerrarse con llave. Después caminó hasta su camioneta y se marchó más despacio de lo que había llegado. Aquí es donde una mujer menos prudente se hace rica y una mujer más inteligente empieza a tener cuidado. Y Tessa Calewa pertenecía al segundo grupo. No firmó ningún contrato de explotación minera. No llamó a ningún intermediario, promotor ni a ninguno de los 4 hombres que, de alguna manera, consiguieron su número durante el mes siguiente. Le dijo a Nolan Avery que quería saber qué había realmente bajo sus tierras antes de permitir que alguien le hiciera una oferta basándose en lo que esperaba encontrar allí. Y también quería saber qué consecuencias tendría extraerlo para el agua y el suelo, porque pensaba seguir viviendo sobre aquella tierra dentro de 20 años. Él diseñó un programa limitado de exploración, 4 perforaciones poco profundas distribuidas en una cuadrícula sobre la esquina norte de la propiedad, con los permisos correspondientes, garantías financieras y un plan de restauración. Le costó los últimos ahorros que tenía y la mitad de un pequeño préstamo garantizado con su ganado. Las muestras de los núcleos llegaron en diciembre. Y acabaron con la historia del litio de manera educada y definitiva. La anomalía era real. Y era estrecha. Se trataba de una capa de arcilla enriquecida de aproximadamente 11 acres de extensión y nunca más de 4,5 metros de espesor, con concentraciones que resultaban interesantes desde el punto de vista científico, pero completamente insignificantes desde el punto de vista comercial a cualquier precio que el mercado hubiera alcanzado jamás.
Nolan lo resumió en 4 páginas y pronunció en voz alta la palabra más honesta. La esquina norte merecía una nota al pie en un boletín geológico estatal. Y nada más. No habría mina. No habría un cheque capaz de cambiarles la vida. Brock Arrington había pasado 30 años y varios millones de dólares comprando discretamente un anillo de tierras alrededor de una simple nota al pie. Pero las perforaciones habían descendido hasta unos 80 metros para caracterizar toda la sección geológica. Y habían encontrado algo que Nolan Avery no estaba buscando. Se lo llevó a Tessa a la cocina con la misma libreta de siempre, pero con una expresión completamente diferente. Debajo de la arcilla, bajo una capa competente de esquisto que había mantenido todo sellado y oculto desde que se formó la cuenca, había una capa de arenisca saturada de más de 27 metros de espesor. Tenía una porosidad excelente, un nivel estático del agua al alcance de una bomba agrícola común y una composición química lo bastante limpia como para poder beberla sin tratamiento. Era un acuífero. Uno antiguo y considerable. Y la capa de esquisto que lo cubría explicaba exactamente por qué nadie, durante 140 años de perforaciones en aquel valle, había llegado a él por accidente. Y finalmente eso explicaba por qué una cuadrilla del ferrocarril había excavado un pozo ancho, cuidadosamente revestido y reforzado con materiales costosos en aquel lugar en la década de 1920. Y porque habían descendido más de 70 metros en un lugar donde no había agua en la superficie. No estaban excavando un pozo. Estaban siguiendo una anomalía geológica. Sus instrumentos no podían explicar lo que estaban viendo. Así que guardaron sus muestras, marcaron el plano con aquellas 2 letras y terminaron arruinados antes de que alguien pudiera leer el informe. El pozo seco del que todos se habían reído jamás había sido un pozo fallido. Había sido una puerta abierta durante todo ese tiempo, con un letrero delante que nadie en Red Basin sabía leer. Lo último que dijo Nolan aquella tarde fue lo que cambió por completo el futuro del valle. El acuífero no terminaba en la cerca de Tessa. Se extendía hacia el este, por debajo de las parcelas de los Arrington, y probablemente mucho más allá. Era una enorme masa de agua situada bajo miles de acres pertenecientes a una familia que había gastado una fortuna bombeando agua desde casi 30 metros de profundidad. Pero la capa de esquisto se hacía mucho más gruesa hacia el este. Y la estructura ascendía hasta formar un punto poco profundo en un único lugar. Un solo lugar. Y ese punto, el único lugar de la cuenca de Echanire donde el agua podía alcanzarse de manera económica y segura, estaba bajo 38 acres en medio de todo aquello. La granja que nadie había querido. Tessa solicitó al ingeniero estatal un permiso para perforar un pozo de prueba. Lo hizo de la manera lenta y correcta, con el AINE encargándose de los documentos y adjuntando todos los datos de Nolan. Brock se opuso a nivel del condado. Y nunca, en todos mis años de memoria, había visto a un hombre trabajar tanto para hacerse parecer tan pequeño. Planteó preocupaciones sobre la integridad del acuífero viniendo precisamente de alguien a quien describía como inexperta. Habló de posibles hundimientos del terreno. Habló de la sensibilidad ecológica de una cuenca que su propia operación llevaba 2 décadas drenando. Se presentó ante una junta que apenas 8 meses antes lo había escuchado llamar a aquellas tierras un agujero sin valor. Y ahora les pedía que las protegieran de la mujer que era su propietaria. El AINE puso todo el historial documental sobre la mesa en 11 minutos. El plano de 1891 con el agujero de prospección marcado. El informe de reconocimiento de 1920 y tantos y su registro de muestras y efectivo. La cadena de títulos que demostraba que Arrington Ridge Holdings jamás había poseído un solo metro cuadrado de la granja Calewa. La carta de agosto enviada desde Cheyenne, en la que exigían derechos sobre una ubicación que su propio autor ahora describía como inútil. Y la solicitud de permiso de exploración que rodeaba la propiedad por 3 lados, presentada 19 meses antes de que todo aquello comenzara. El AINE no añadió ni una sola opinión personal. No hacía falta. Después declaró Nolan Avery. Su valor en aquella sala estaba precisamente en que presentó el argumento más prudente en lugar del más emocionante. Explicó que Tessa Calewa no estaba reclamando la propiedad del acuífero,
porque en Wyoming nadie posee un acuífero y cualquier afirmación en sentido contrario sería una interpretación equivocada de la ley. Ella estaba solicitando un permiso para extraer una cantidad específica de agua destinada a un uso beneficioso, sujeta al mismo sistema de prioridades y a las mismas mediciones que cualquier otro usuario de la cuenca. Presentó una estimación conservadora del rendimiento sostenible. Recomendó pozos de monitoreo y un informe anual. Y los recomendó antes de que nadie se lo pidiera. La Junta concedió el permiso con condiciones en menos de una hora. Perforaron en abril, a unos 270 metros del antiguo círculo de piedras, en una mañana despejada y fría, con el viento soplando desde el oeste. A media mañana, la mitad de Red Basin ya había encontrado una razón para estar en aquella carretera del condado. La camioneta de Brock Arrington estaba estacionada en el arcén, a unos 400 metros de distancia, con el motor encendido y las ventanas cerradas. La plataforma de perforación atravesó la capa de roca durante buena parte del día. Y encontró la arenisca a unos 64 metros. No hubo un geyser. Porque nunca hay un geyser. Y cualquiera que te diga lo contrario ha estado viendo el tipo equivocado de historia. Lo que ocurrió fue mucho más sencillo. Los fragmentos de roca salieron primero oscuros. Después húmedos. Entonces cambió la expresión del perforador. El nivel estático comenzó a subir dentro de la tubería. Se detuvo a unos 12 metros y medio de la superficie. Y permaneció estable durante toda la tarde. La bomba de prueba funcionó durante 4 horas seguidas a unos 3.400 litros por minuto sin provocar una caída de nivel superior a unos pocos metros. Nadie gritó de alegría. Aquella gente no hacía ese tipo de cosas. Lo que ocurrió fue que los hombres que se habían reído en la tienda de alimentos para ganado se quedaron alineados junto a una cerca de alambre de púas observando cómo el agua limpia y fría salía de una tubería y corría sobre el suelo de una granja que todos habían dado por perdida. Uno por uno, se quitaron los sombreros. Y todavía no era exactamente respeto hacia ella. Pero era el final de algo. Gavin Pierce ni siquiera miró el pozo. Se dio la vuelta y miró hacia el pastizal, donde una vieja Hereford de cara blanca estaba de pie a unos 400 metros, entre la Artemisa. Y empezó a reírse. Se rió tanto que tuvo que sentarse sobre el portón trasero de su camioneta. En menos de un mes, Arrington Ridge Holdings había iniciado negociaciones para participar en un proyecto conjunto de aprovechamiento de agua en la granja Calewa. La carta llegó del mismo despacho de Cheyenne, en el mismo papel grueso. Tenía 2 párrafos. Y era extremadamente educada. La reunión final tuvo lugar en el cobertizo de maquinaria de los Ostrander en noviembre, porque era el único edificio del distrito con suficientes sillas. Brock Arrington había pasado toda su vida sentado a la cabecera de las mesas. Pero aquella vez no había cabecera. Tessa había pedido prestadas mesas redondas de la iglesia y no creo ni por un segundo que aquello hubiera sido un accidente. Él había llegado queriendo lo que siempre había querido. Un acuerdo privado con una prima especial, una asignación garantizada y un papel en la operación. Y lo que realmente estaba comprando era control. Todos lo sabían. Se sentó frente a ella con un abrigo de lona que todavía nunca había conocido una tormenta. Después de 20 minutos dando vueltas alrededor del tema, le preguntó directamente qué condiciones quería. Tessa deslizó hacia él el acuerdo estándar de participación. Le dijo que aquellas no eran sus condiciones. Eran las mismas condiciones que tendría cualquier otra persona. La misma fórmula de tarifa por acre-pie. Los mismos informes. Los mismos límites de reducción. El mismo voto. Y que él podía firmarlo o no. Brock dijo que su operación era 40 veces más grande que la del miembro más pequeño. Ella respondió que la fórmula se ajustaba al volumen. Así que él pagaría 40 veces más y recibiría 40 veces más. Eso, dijo, era lo que parecía la justicia cuando estaba escrita sobre papel en lugar de discutirse de palabra. Él leyó el documento durante mucho tiempo. Después lo firmó. Le estrechó la mano. Y se marchó sin decir nada más. La habitación permaneció en silencio hasta que su camioneta abandonó la propiedad.
Al final, el litio produjo un solo documento. Aparece en un boletín del Estudio Geológico Estatal como un indicio de arcilla enriquecida en la cuenca norte, con una recomendación de continuar realizando estudios regionales y una nota que señala que su concentración y volumen no indican potencial económico bajo las condiciones actuales. Tesa aparece mencionada por su nombre en los agradecimientos. No hubo mina. No hubo auge. No hubo un cheque inesperado que cambiara sus vidas. Y creo que es importante decirlo claramente, porque la versión que la gente cuenta ahora a veces se olvida de ese detalle. Todavía quedaba la pregunta de la vaca. Y Tesa nunca consiguió olvidarla del todo. Se lo preguntó a Gavin Pierce aquel último invierno, el día en que él fue a ayudarla a instalar la cubierta permanente del pozo. Y él le dio una respuesta tan sencilla que Tesa se rió al pensar cuánto tiempo había esperado para escucharla. El pozo, explicó Gavin, descendía unos 73 metros hasta una roca que mantenía una temperatura estable durante todo el año. La antigua cámara lateral permitía que el aire circulara por allí. Así que, en cualquier tarde calurosa, el pozo expulsaba lentamente una columna de aire entre 8 y 11 grados más fría que el pastizal, llevando consigo el olor húmedo y mineral de las profundidades. La corriente salía con mayor fuerza por el lado sureste, justo donde estaba la entrada de la cámara. El ganado encuentra sombra y suelo fresco mediante el tacto y el olfato todos los días de su vida, utilizando unos sentidos que hacen que los nuestros parezcan simples conjeturas. Juniper no sabía que había algo allí abajo. Solo sabía que, en una calurosa tarde de agosto, un lugar concreto de aquellas 38 acres indiferentes respiraba aire frío y olía a agua. Y eso era razón suficiente para que una vaca de 12 años caminara 400 metros y se quedara allí hasta que oscureciera. En cuanto a la luz, Nolan Avery lo resolvió utilizando una brújula y una tabla solar. Durante unos 20 minutos, durante la última hora de luz del día y durante algunas semanas a ambos lados del equinoccio, el sol pasaba sobre la cresta en un ángulo lo bastante pronunciado como para alcanzar la entrada de la cámara. La luz golpeaba la esquina erosionada de una caja metálica y una dispersión de cristales de pirita sobre el sedimento. Y regresaba por el pozo como un único y fuerte destello dorado. Óptica sencilla y tierra antigua. Eso era todo. Y había llevado a una mujer hasta un secreto que llevaba bajo sus pies desde antes de que Wyoming fuera un estado. Tesa no rellenó el pozo. Hizo que profesionales lo estabilizaran. Lo selló con una cubierta de acero con cerradura, capaz de soportar el peso de un tractor, y dejó una ventilación para que siguiera respirando. Y dejó en pie el círculo original de piedras cortadas, exactamente donde Hans lo había colocado en 1889. Decir que llegan turistas sería exagerar. Pero sí vienen personas. Principalmente grupos de escolares de 3 condados. Y Tesa les cuenta siempre lo mismo. El objeto más valioso de toda la propiedad pasó un siglo siendo descrito como basura por personas que jamás se molestaron en mirar dentro. Brock Arrington pasó en su camioneta una tarde luminosa de la primavera siguiente, camino a otro lugar, y redujo la velocidad al ver el nuevo cartel al final del camino. Era de madera de cedro, cortado y quemado por un hombre del pueblo que hacía ese tipo de trabajos por $100 y una caja de cerveza. La primera línea decía: Granja Calewa. Debajo: fundada en 1889. Y más abajo, en letras pequeñas: socio cooperativo de agua de Red Basin. Brock no se detuvo. Tesa estaba junto a la línea de cercas, cerca de los corrales, reparando el alambre con su hija y pasándole las grapas. Vio pasar la camioneta sin siquiera enderezarse. Más allá del área de maquinaria, en la hierba alta junto al círculo de piedra sellado, una vieja Hereford descansaba a la sombra de un álamo que había comenzado a crecer gracias a una filtración de agua que nadie había podido explicar hasta el año anterior. Tesa la observó durante un rato. Y comenzó a reírse sola en medio del campo. Como se ríe una persona cuando algo lleva meses siendo gracioso y de repente termina de comprenderlo. El objeto que todo aquel condado había utilizado como símbolo de todo lo que no tenía solución en su vida había resultado ser la única razón por la que su hija tendría una granja a la que volver. Brock Arrington tenía razón en exactamente una cosa.
Y había tenido razón durante 120 años antes de que alguien pudiera comprobarlo. No había ningún tesoro enterrado bajo aquel pozo. El tesoro era el propio pozo. Aquello por lo que había trabajado tan duro, durante tanto tiempo y delante de tanta gente, para convencerla de que no valía nada.